Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 25, del 2 hasta el 13. ¿Verdad? Después continuaremos con la actitud también de Abigail, que hemos presentado ya en el curso anterior, de una mujer hermosa por una parte, atractiva y sobre todo inteligente, en cuanto que se le está presentando aquí a Nabal en este capítulo como un hombre necio, ¿verdad? Nabal quiere decir necio, tonto, güiro, lleva. Es de la tribu de Caleb. Caleb significa perro y entonces dice que tiene un temperamento rudo, un temperamento más bien de reacción de ignorancia, ¿verdad? O sea, esto es un poco lo que dentro de la simbología bíblica está queriendo explicar, ¿verdad? Y nos hace entender, porque estas son actitudes. Ya digo, esta vez hemos ya es que la Biblia, en el fondo, es sacaña de el aspecto de las actitudes del hombre. Ella pañande, lleva pañande la pisandie. Nosotros también tenemos mucho de esto, o sea, todas las culturas, al final de cuentas, tiene este famoso ombodejo, las apisaves, ombodejo. ¿Y de qué cosa? Y de las observaciones que nosotros tenemos en nuestro relacionamiento. Somos personas de relación, somos muy sensibles. O sea que nosotros no somos cuatijaños, nosotros dependemos mucho de nuestro ambiente. Vivimos mucho y estamos muy sujetos también a la reacción y a la relación, sobre todo, con el medio ambiente, vamos a decirlo así. Este documento del Papa Francisco, vean y ponete y la ya le lleva añadiendo mi estado oigo, por lo menos a mí me tocó, ¿verdad? Muchas veces presentar y leer y reflexionar, ¿verdad? Con la gente ese documento tan interesante del Papa Francisco, Laudato Si. Porque te habla justamente y te dice que nosotros, la humanidad, el hombre está en medio de un universo, en medio de la gente. Entonces nosotros damos pasos así interesantes, ¿verdad? Pasos de relación y de acuerdo a eso nos vamos movimentando. Bueno, ahora veamos un poco quién es David y quién es el hijo de Isaí. Esta es la respuesta, como nosotros encontramos aquí. Al comienzo tenemos primero esta respuesta, porque es como la segunda parte. La primera parte te pone un poco quién es Caleb, te pone un poco la contraposición, quién es esta mujer. Después veremos más adelante la actitud de esta mujer que es inteligente y además es hermosa, atractiva. Y después
te va diciendo ya la situación de la controversia que encontramos de la narración. David, después de un cierto tiempo, él ya se va hacia su refugio, él se va entonces allí en el desierto de Parán, Ubebe a 600 hombres que le acompañan, y había sido ellos, claro, todo un ejército que cuidaba y les cuidaba también a los que estaban por ahí. Nabal era un hombre rico, dice, que tenía. Interesante también la riqueza que te presenta la Biblia. El tener, por una parte, ¿verdad? Eso es interesante, ¿verdad? El tener. La segunda clase de la riqueza es el hacer. Vaya, pues entonces es rico en el sentido de cualidad de hacer, saber, hacer. Luego está la sabiduría, la riqueza de la sabiduría, del saber. Y la cuarta, como te presenta la Biblia, la otra, es el ser, el ontos, ¿verdad? La ontología, lo existencial. ¿Será que yo soy rico en sabiduría o soy rico en el hacer las cosas a favor de, en el sentido caritativo, ¿verdad? O el tener simplemente, acumular, getase, plata, getape, ¿se acuerdan? Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que decía, este hombre es tan pobre, ¿verdad? Que lo único que tenía era dinero. Lo único que tenía era mucho dinero. Era tan pobre, que lo único que tenía era mucho dinero. Ese quiere decir que en el hacer, la caridad, el amor, la generosidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos levantar, ¿verdad? Algo? O si no, la sabiduría, ¿verdad? O si no, el ontos, lo existencial, el ser. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie, pero llegaste con tu amor. La vida tiene otro color, y solamente tú tienes la clave. Ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no
escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañez, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo
25. Y ahora queremos mirar un poco justamente lo que nos dice aquí nuestro tema de estudio. Nosotros decíamos, Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, ¿quién es David y quién es el hijo de Jesé? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, muchos esclavos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Mapio pea, mapio la pende mondoago a mapio uta y llena, ¿verdad? Viste, es un rico en el tener, pero en sabiduría monburushi. Doy cuayete mandi baño en esta gina, ¿verdad? Bueno, pero en fin, vamos a ver un poco cómo se presenta esta narración. Estos jóvenes se van y le dicen a Nabal y le presentan la situación. Y él reacciona de esa manera. Nabal respondió, ¿quién es David y quién es ese hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos esclavos que se evaden de su dueño. Bueno, vamos entonces a entrar poco a poco en lo que nos dice y qué es lo que nos quiere presentar este versículo 10 que entendemos aquí. No puede ser que Nabal no supiera quién era David. No puede ser, no puede ser. Porque sabemos que todas esas andanzas, esas correrías, tanto de David y su ejército, Saúl mismo, que se presenta y está por ahí persiguiendo. David era famoso también en todo Israel. Nabal dijo esto como un insulto directo a David. O sea, por eso se le dice un hombre rudo, ese famoso tacaño, ese famoso que está ensimismado, que es solamente preocupado en sus cosas, ¿verdad? Aquí David, por una parte, le está diciendo, bueno, aquí nosotros somos un grupo, estamos necesitando algo para comer, por eso te comí, de esta manera, nada. Porque también 600 hombres, ¿sabes lo que es 600 hombres? Un ejército, David. Se va y le agarra a todos los servidores ahí de Nabal, 20, 25, 15, en el que mismo 30, los 600 hombres se le vienen, hombres de guerra. Oye, cabaité, yo cabara, baité la embacuera, o baité, yo gala, yo esa la cabara. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que te está queriendo. O sea, ¿cuál es esa riqueza que nosotros tenemos? Es simplemente la riqueza del tener, del acumular. Entonces, ¿para qué nos sirve? Sabiendo que hay tantas necesidades, o como nosotros. Por eso es importante aquí, ojalá las 4 formas de riqueza que te habla la Biblia, nosotros podamos empadronarnos. El tener, el hacer, porque esa es la caridad, lo que te mueve. La sabiduría, es decir, el pensar, a ver, en ese hacer, en esa caridad, ¿hacia dónde apuntar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es un discernimiento total, es la inteligencia, ¿verdad? Pero para cuestión entonces está el ontos, ¿verdad? El ser, lo existencial. O sea, en el fondo, ¿quién sos vos, verdad? Eso apunta de nuevo a lo genesíaco, como siempre decimos, capítulo 1, versículo 26. Lo creó varón y mujer, dueños, dominen. O sea, ese es el ser, imagen y semejanza, imagen. Soy imagen de Dios. Entonces vos tenés que pensar, ¿y quién es Dios? Semejante. ¿Cuál es tu limitación, verdad? Entonces aquí se puede leer y se puede entender. Imagen. Capacidad de discernir el bien y el mal. Capacidad de decidir entre el bien y el mal. Capacidad de voluntad de hacer esto que hemos decidido y tomamos, ¿verdad? Como camino de realización. Y sobre todo de estar motivados. Siempre hemos insistido, porque esto pues, es lo básico y elemental de la presentación genesíaca que nos presenta y que nos trae la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese David? Mapio, pea. ¿Quién es ese hijo de Jesé? Mapio, pea. Y entonces nosotros decíamos, no puede ser absolutamente que Nabal no haya conocido y que no sabía quién era David. Nabal dijo esto como un insulto, ¿verdad? O sea, como para decir, sabiendo quién era, pero negándose a reconocerlo. No quiere reconocer, no quiere dar. Entonces se encierra en sí mismo.
Entonces ese es el famoso ñande ella, oñemos caimano y te Mario, madre. Y miren encima lo que le va a decir, ¿verdad? Le dice, a ver, traído ahí la esclavos fuera que huyen de sus señores. Está bien, los cañeros de Ibará, la Ibarzoin. Le está negando, le está de cierta manera dejando de lado o la de ellos y no lo reconoce. Y podemos decir, y ante y Purú ahí, ¿quién se cree ese tipo allá? La David ahí. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree David? La Biblia, ¿quién se cree? Más bien, ese es un fugitivo, ese no está corriendo, ese está siendo perseguido, ese es un bandolero, ese es un bandido en síntesis. Y si bueno, nosotros conocemos bien, ¿verdad? Todo el entramado que existe en esta narración sobre la vida de David en confrontación con tantas dificultades y entre ellos también la persecución del mismo rey Saúl. Pero tenemos dentro incluso de estas persecuciones cómo David se presenta tan humano. Otra vez, el autor sagrado en Baitesbe, ¿verdad? Como una persona muy humana, que a pesar de sentirse perseguido, etcétera, tenemos el caso de Keilat, tenemos el caso entonces en que él se adelanta para poder ayudar al pueblo y a la gente. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Salve Madre de Dios, salve Reina del Cielo, Señora del Santo Rosario. Hoy tus hijos te aclaman, oh llena de gracia, ruega por nosotros, San Dios. Creíste, oh María, el anuncio del ángel del Señor, y por tu fe llena de gracia, concebiste en tu seno al Salvador. Salve Madre de Dios, salve Reina del Cielo, Señora del Santo Rosario. Hoy tus hijos te aclaman,
Tributo a la música criolla. Vení a vivir una experiencia única con la música de Ariel Ramírez y Franco Alderete. Canciones folclóricas que te harán revivir momentos únicos y espirituales con el coro de la Schola Cantorum y sus voces celestiales. Por única vez, en uno de los teatros más antiguos de Latinoamérica, Teatro Municipal Ignacio Apane. Viernes Santo, 20 horas. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Agendate en tuti.com.py. Tributo a la música criolla. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos nuestra catequesis de hoy a reflexionar sobre la virtud de la prudencia. La prudencia forma parte de las virtudes cardinales, junto con la justicia, la fortaleza y la templanza. Esta virtud dispone la inteligencia y la libertad a discernir y a obrar nuestro verdadero bien. Antes de tomar decisiones, la persona prudente pondera las situaciones, pide consejo, intenta comprender la complejidad de la realidad y no se deja llevar por las emociones, las presiones o la superficialidad. En varios pasajes del Evangelio encontramos enseñanzas de Jesús que nos ayuden a crecer en el conocimiento de esta virtud. Por ejemplo, cuando describe la acción del hombre sensato que construyó su casa sobre roca y la del insensato que la edificó sobre arena. Estas imágenes evangélicas que ilustran cómo actúa la persona prudente nos muestran que la vida cristiana requiere sencillez y al mismo tiempo astucia para saber elegir el camino que conduce al bien y a la vida verdadera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos ayude a crecer en la virtud de la prudencia para que, en medio de las tormentas y los vientos que pueden sacudir nuestra vida, permanezcamos cimentados en Cristo, la piedra angular. Que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Domino Vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos amigos, iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que nos llama a este encuentro personal con Él. Qué lindo tiempo de Cuaresma, la última semana antes de llegar a nuestra Semana Santa. Leemos el libro del Génesis, capítulo 17, del 1 al 9. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo, te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Y así continúa, queridos amigos. Porque decimos que ya estamos en la quinta semana. Juega, imagina. O vamos de imagina. Después ya comenzamos la Semana Santa. Es como que Dios está tirando el último cartucho de su palabra. Y nos pone aquí el ejemplo de este hombre que ha caminado ya desde el capítulo 12 del Génesis, en que le llama: deja tu tierra, deja tu padre, tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y ahí vamos a hacer esa nueva nación, el pueblo elegido. Bueno, Abraham, ahí está la conversión de Abraham.
déjame ver Abraham. Con Abraham. Abraham. Pueblos, padre de pueblos. Modelo, ejemplo. El pueblo elegido. De la tendotaina, de la areña muy apejenon, de la ella caer, ella vayan de la yicona, ahí está el secreto, lo maravilloso, lo hermoso que justamente Abraham nos está trayendo como ejemplo. Y por eso, si Dios le cambia la identidad, el nombre, Abraham, es porque esta persona se ha renovado. Con anda de veima lo que era antes, sino que con anda y imagina. En la vida religiosa también, antes recuerdo, las religiosas, no sé, hay algunas congregaciones que hasta ahora todavía cambian su nombre. Entonces era Josefa, pero con anda era María de la Luz del Espíritu Santo, lo que sea, pero para dar e indicar ese nombre que es desde hoy diferente. Me has cambiado, Señor. Has cambiado mi identidad. De la en la quinta semana manido de Cuaresma. Batecópico. ¿Nuestra identidad ha cambiado o seguimos igual? Seguimos igualito. No quiero decir peor, ¿verdad? Entonces, igualito que de las hay. Pero en realidad no tiene que ser ni peor ni igualito. Queridos amigos, quinta semana del tiempo de Cuaresma, ñandego aña, dañanderera, la Abraham, sino que Abraham, padre de pueblos, padre de multitudes, padre de una nación, padre de nuestra familia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso capítulo 25 del primer libro de Samuel y estamos mirando la actitud. Hoy nos centramos en esta actitud de Nabal. De cierta manera, la primera parte hemos hablado ya también la actitud de Abigail, ¿verdad? Es una mujer por una parte atrayente, hermosa, capacidades, cómo se muestra y cómo actúa. Después más adelante vamos a ver justamente y vamos a desarrollar, así lo hace el autor sagrado. Cuando se caseñan de primero quién es este Nabal. Estos 10 jóvenes que son enviados por David, ellos van y se lo comunican a Nabal y le dicen, mira que todos estos hombres que están con David estuvieron en todo tiempo cuidando para que no te vengan ladrones, etcétera. Etcétera. Estamos en el desierto de Parán, de haber con más de 1000 ovejas, más de, 3000 ahí viendo, 3000, ¿verdad? Y más de 1000 cabras. Entonces, oye, pues este ya asadito y nada más te cojo. Entonces, poder va a ayudarnos un poco. ¿Quién es David? O mejor dicho, como decíamos, ¿qué se cree ese tipo? ¿Qué se cree ese tipo? Realmente es necio, ¿verdad? Cómo se está preparando. Nosotros estábamos suponiendo anteriormente, decíamos, si David ahí quería atropellarnos allá con su ejército, darle la mitad de verdad, ya raña de verdad, más caneada, esa pleaña de ella. Sin embargo, no lo hace de esa manera, ciertamente David. Y aquí hay otra frase que él continúa diciendo dentro de su imprudencia, vamos a decirlo de esta manera, porque le falta la riqueza de la sabiduría, decíamos. Muchos son ricos como sabios en el saber, muchos son ricos en el tener, muchos son ricos en el hacer y muchos son ricos en el ser. Este tipo, Nabal, es solamente rico en el tener, pero falta caridad, generosidad.
o falta sabiduría. Mirá lo que le está diciendo. Falta totalmente de tino. Vea tú en el ser, si te he visto, no me acuerdo, hay alguna gente. Y vamos a seguir un poco más, ¿verdad? Nabal agravó todavía su insulto, diciendo que David simplemente era un siervo rebelde. Ahí está. Es un siervo rebelde. En India por ahí. Muy de no se vea. Más de vea. Muy de calcular y no vea. Bueno, ciertamente podría ser. ¿Por qué el rey David, por qué el rey Saúl lo está persiguiendo? Porque un siervo rebelde, ¿cierto? Podría ser un poco, como decimos hoy los medios de comunicación, upear la homonía como bandera, upear la homonía. David es un siervo rebelde, ¿verdad? Entonces te meten tanto así, que en al final de cuentas, eres. ¿Se acuerdan esa frase tan interesante que decía, justamente eso nosotros estudiamos con la cuestión de los estudios de los medios de comunicación? Y eso es lo que muchas veces hacen los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos. Y siempre repite tantas veces una mentira. Es repetir esa mentira que al final pensarán y dirán que es una verdad. ¿Entienden? Repite tantas veces una mentira que al final todos pensarán que es una verdad. Se vuelve en una verdad. ¿Entendés? Entonces, este tipo, ¿qué es lo que está repitiendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Y él sin saber, porque él no sabe, que David es un esclavo, que es un rebelde, ya es un rebelde sin causa, un siervo o cañón, que Saúl. De cierta manera podríamos decir, ¿verdad? No investigáis, igual. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa en ese momento es solamente sus bienes. Ahora yo digo, realmente le falta una riqueza de sabiduría, porque ya hemos dicho varias veces, ya eso ve que es un rebelde sin causa, un rebelde aquí, ¿quién se cree este? Pero un tipo que tiene 600 hombres en sus manos, en su poder, un tipo que siempre triunfó en todas partes con su ejército, donde se iba, en ningún lugar perdió una sola batalla. Ahora yo le estoy desafiando con eso, ¿verdad? Le estoy diciendo, no, vaya, ¿quién te cree? Entonces me voy a decir, o de esa playa bona, hoy pega y tiene de 3.000 ovejas, hablan de 1.000 cabritos. A mí me si es que verdaderamente David fuese, así como le está diciendo. Pero está diciendo una gran mentira. Entonces le falta la riqueza de la sabiduría. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando sus compañeras en el taller de hilados de su padre llegaban a trabajar, Ana María Rosa Galo desde hacía rato ya oraba junto a la puerta y era la primera en ingresar e instalarse en su puesto y comenzaba a hilar con presteza al compás de fervientes plegarias que no paraba de musitar, mientras las demás obreras se enfrascaban en conversaciones insulsas. Al sonar la campana para el descanso a mitad de la mañana, se perdía de la vista de todas y en un bosquecillo cercano se embebía tanto en la oración que en muchas oportunidades no escuchaba el llamado para retomar sus labores y varias horas después reaparecía como si nada y regularmente la esperaba su papá para azotarla después de pedirle cuentas, dado que algunas operarias envidiosas le ponían la queja. Pero una vez revisada su producción, comprobaban que su rendimiento era muy superior al de las demás, a pesar de que todas eran adultas y ella apenas contaba 10 años. Un día, en el que la niña se quedó en el bosque, sus intrigadas colegas le montaron guardia a su telar,
con el fin de saber cómo se las apañaba Ana María para cumplir con su cuota diaria de hilados, y se quedaron estupefactas al comprobar que la rueca, como si fuera manejada por manos invisibles, operaba a gran velocidad y su nivel de productividad de esa mañana superó con creces lo hecho por el resto. Entonces corrió por el pueblo el rumor de que los ángeles le hacían su trabajo, y a partir de entonces la llamaron la Santita. Ana María Rosa Nicolasa Gallo, nacida en Nápoles el 6 de octubre de 1715, era hija de Francisco Gallo, un comerciante que descargaba su carácter violento en la esposa y en la niña, a la que desde muy temprana edad obligó a trabajar en extenuantes jornadas y con tareas tan pesadas que ni siquiera sus compañeras adultas podían cumplirlas. Sin embargo, Ana María nunca se quejaba y se fortalecía con las vidas de los santos que su piadosa madre constantemente le leía, y ella imitaba, en señal de sacrificio y entrega a Jesús. A los 16 años, su progenitor consideró que era hora de casarla y se buscó un buen partido que le permitiera a él consolidarse financieramente, pero Ana María se negó rotundamente, aduciendo que había hecho votos de castidad y que su vida y su cuerpo pertenecían al Señor. Entonces el iracundo padre la azotó hasta dejarla medio muerta y luego la encerró en una celda y la tuvo a pan y agua varios meses, los cuales aprovechó Ana María para hacer penitencia, orar, ayunar y afinar la austera vida que habría de llevar en el futuro. Solo gracias a la mediación de Teófilo, un fraile franciscano, a instancias de su madre, en 1731 obtuvo su liberación y por fin pudo vestir el hábito de la Tercera Orden Franciscana, rama que no está obligada al enclaustramiento, y adoptó el nombre de María Francisca de las Cinco Llagas. Aunque continuó viviendo con su familia en la observancia rigurosa de la regla de San Francisco, centrada en la oración, la mortificación corporal, el ayuno y la meditación permanente, debió soportar la constante crueldad de su irascible padre, que se acentuó aún más al saber que Sor María Francisca de las Cinco Llagas poseía los dones de la profecía y la clarividencia, y como ella se negara tajantemente ante su insistencia para que explotara comercialmente esas dotes a su favor, la golpeó tan salvajemente que el obispo tuvo que acudir a las autoridades, las cuales le impusieron una caución y lo amenazaron con cárcel si repetía su conducta agresiva. Cuando murió su madre, por si acaso, Santa María Francisca de las Cinco Llagas huyó de él y aceptó el cargo de ama de llaves del padre Giovanni Pezzeri, a cuyo servicio estuvo 38 años, lapso en el que se enriqueció su vida espiritual con persistentes éxtasis, la reproducción física de las Cinco Llagas, con visiones que replicaban con fidelidad, especialmente en Cuaresma, la pasión y muerte de Jesús paso por paso. Durante la Eucaristía, la hostia, después de la consagración, se le escapaba de las manos a los sacerdotes y ante la sorpresa de los feligreses volaba hacia la boca de Santa Francisca, hacia la boca de Santa María Francisca de las Cinco Llagas. Ello generó sospechas de manipulación y por orden del cardenal José Spinelli, el sacerdote Ignacio Mostillo le hizo un seguimiento de 7 años y la sometió a duras pruebas de las que siempre salió airosa Santa María Francisca de las Cinco Llagas. Al disiparse todas las dudas, se convirtió en la figura más prominente de la iglesia en Nápoles y a ella acudían de todas partes en busca de consejo y sanación. Su austera vida y la entrega absoluta e incondicional a Dios y a los demás minaron su salud y murió a los 76 años, el 6 de octubre de 1791. Fue canonizada por el Papa Pío IX en 1867. Por eso hoy, 21 de marzo, día de su festividad, pidámosle a Santa María Francisca de las Cinco Llagas que nos enseñe a soportar con paciencia las pruebas de la vida para la gloria de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor mío Jesucristo, peina a pero yumi. Señor mío Jesucristo, peina a pero yumi. Proyerure ne bendición.
Roy potaurero basami, royerure, de bendición. Roy potaurero basami, la Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oye sepulta jape y quilquere oñemboya. Oye sepulta jape y quilquere oñembo. Y supe, adiós mi hijo Jesús. Oye y supe, adiós mi hijo Jesús. Señor, arrepentido, por mi pecado lloro, misericordia imploro, piedad, Señor, piedad. Escucho, Jesús mío, la voz consoladora, tu amor conozco ahora, conozco tu bondad. Lloremos pecadores, aquí nuestro pecado, ante la cruz postrado, que nos ha de salvar. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano,
y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando estos versículos muy interesantes de esta narración, el pedido de David. David entonces está pidiendo aquí a Nabal, necio, le está pidiendo, ¿verdad? Mira que nosotros estamos aquí, estamos con 600 hombres, estamos en el desierto, no tenemos nada. Ahora yo vende, aunque sea algo de colaboración, ahora en día. Y nosotros, mira que ustedes están esquilando ahora el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado, estuvieron con nosotros, ni se les perdió nada durante el tiempo que estuvieron en Carmelo. Los cañillos llegaban a 3.000 oreganas, 6.000. Fíjate, los estábamos cañillos, yo echado 2, 3, 4, 5, entre 3.000, 1.000 cabritos, imagínate vos. Anda ahí de la presente. Y entonces pregunta a tus servidores y ellos te informarán que estos muchachos reciban de ti una buena acogida. Amondowen a 10 jóvenes, ya que llegamos en un día de fiesta. Obviamente lo que tienen que celebrar es el día de la fiesta. Así pues se celebra, ¿verdad? Es como el tiempo de las cosechas. Dales, te lo ruego, lo que tengas a mano para tus servidores y para tu hijo David. Vean la importante última parte. Dales, te lo ruego, de una manera muy polite, ya la inglés, polite, very polite. Entonces, de una manera muy interesante, ¿verdad? Sin un bareteo, te lo ruego, por favor, ya que ustedes están de día de fiesta, están esquilando, ahora va a haber un día y ahora va a mía y yo celebrarse mía y lo caruce mía. Te lo ruego que lo tengas a mano, lo que tengas a mano. Ni lo llevo ya hoy, así es, lo que tengas a mano no. La icatumía, ya es icatumía para tus servidores y para tu hijo David. Se ve hace un momento, más semicima, ya se lo veo a una gente y ya con barato así su sombrerito. Cada miércoles ya se va a hacer. Una de las semanas, correr la hoja o juntar un poco de víveres, interesante. Y justamente, el Chipopete, Jesús llegó a morir que ya conocía una otra cosa muy de ahí. Mañana debe dar 3, 4 galletas, muy bebé, y un poco cargar la azúcar, porque antes el azúcar así se compraba por kilo, 10 kilos, 5 kilos, lo que sea. Bebé, cargar, ñapetimie, muy bebé. Quiero, a bella. Qué interesante. Pero queridos amigos, esto es importante. Ven a ver, hay algunas veces que nosotros a nuestros hijos hoy actualmente no les enseñamos a ser generosos. Y entonces, lo único que saben es cómo decir, después se vuelven ricos solamente porque tienen, porque acumulan. Y no son ricos en hacer caridad.
no son ricos en sabiduría, darse cuenta, ¿verdad? Y ella con la sabio, no son ricos absolutamente en lo existencial. Ella la humanidad, la carne, ten compasión de tu carne, dice Isaías, ¿verdad? De tu prójimo, dice, ¿verdad? De la pisha, de Ishawa. Interesante. Cuando recuerdo, me emociona, ¿verdad? El solo hecho de verle a este señor, ¿verdad? En realidad yo no conozco, no recuerdo ahora por lo menos de dónde era ese señor, de dónde venía, ¿verdad? O le gozaba. A veces la gente yo como es. Entonces tú veas, mamá viene, y va, joa. Bueno, mi hijo, prepara un poquitito ahí. Bonjour. La recomienda ahí de rico idea, se mandó a oye, sobre y refresco. Oye, 3, 4 refrescos, azúcar, galletas, hierba, recomiendan a ella, porque se iba casa por casa y iba juntando solamente para su semana, para el mes, no sé, algo así. Bueno, todo esto es lo que aquí te está queriendo enseñar. Te está queriendo enseñar y te está diciendo, mira, vos este naval, era más o menos este necio, ¿verdad? O sea, que no crece en su generosidad. A pesar de tan, imagina que estamos preocupados solo, no sé en qué estamos preocupados, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué es lo que pensamos, verdad? ¿Cómo nosotros pensamos dejar huellas, verdaderamente, huellas en el corazón de las personas, huellas en el corazón de nuestra sociedad? O si no, esa inteligencia de la sabiduría quiere decir que también tenemos que mirar quiénes nos rodean. O mirar un poco cuántas personas que están en los asentamientos, cuántas personas que viven, pero en forma, infrahumana. Tal vez muchos de nosotros vivimos bien, pues de coña, de traje y pavoña, de churro y ahí. Y entonces estamos ahí tranquilos, ¿verdad? Pero yo les digo, querido hermano, que hay muchas personas, muchas familias, muchos chicos, muchos indígenas que viven en lo infrahumano. Y aguantando digo, ve, calle artía, le mía, ya esa, ¿Y qué hacemos? Entonces quiere decir que puede ser que seamos ricos en el tener, pero no somos ricos en el hacer, la caridad. No somos ricos en nuestra sabiduría de sensibilidad hacia los demás. Y menos todavía en el sentido ontológico de quién soy yo, del ser. Así que sé yo que fuera este capítulo, ¿verdad? 25, con la actitud de Nabal. Entonces estamos viendo. Después vamos a mirar también la actitud más adelante en los otros cursos que vamos a ir desarrollando de la actitud de Abigail. Por el día de hoy, queridos amigos, nos despedimos y vamos a seguir reflexionando sobre esto. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.